Bueno, hay una noticia muy interesante que ha salido últimamente en el mundo de la tecnología. Hay un nuevo método HTTP que se está cocinando hace algunos años y se llama el método Query. ¿Qué viene a resolver este método Query? Bueno, sabes que el protocolo HTTP tiene varios métodos. Está el POST, está el GET, está el PUT, está el PATCH, el DELETE, el OPTIONS, hay varios. Cada uno tiene digamos, un uso específico en dependencia de, bueno, de las buenas prácticas. Realmente puedes usarlos para lo que quieras, dentro de algunas limitaciones, como vamos a ver ahora, pero es importante seguir las buenas prácticas. Por ejemplo, cuando estás construyendo una API RESTful, tú deberías utilizar el método POST solamente para cambiar el estado del backend. Cuando quieres crear algo nuevo, quieres crear un recurso, digamos, quieres crear un nuevo producto, un nuevo customer, un nuevo usuario, lo que sea. Y el método GET se utiliza para obtener datos, no para modificarlos. Entonces, el método GET se le dice que es idempotent. ¿Qué cosa es la idempotencia? Bueno, la idempotencia es un término para describir una operación que produce los mismos resultados si se ejecuta una o varias veces. Esto tiene varios significados diferentes, como ves aquí en el texto de la wiki. Por ejemplo, en matemática tiene una definición más concreta, pero bueno, en informática, idempotencia es que tú ejecutas una función o llamas un método, realizas una acción y esa acción, da igual las veces que tú la realices o la ejecutes, no puede darte un valor diferente con el solo hecho de tú cambiarla. Por supuesto, si tú no sé, tienes un script que te va creando productos a cada un segundo y llamas al método get, que no es para cambiar, y obtienes el listado de productos, te va a dar, por ejemplo, 10. Y al próximo segundo, si lo tienes, te va a dar 11. No es eso lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que el método get, cuando tú lo llames, no puede cambiar el estado del backend, solo tiene que recibir datos y está diseñado para eso. Ahora, ¿cuál es el problema con este método? Y me resulta muy interesante porque hace muchos años, o sea, yo ni siquiera me había dado cuenta de eso y yo llevo años trabajando en la informática. O sea, uno pasa mucho trabajo, por ejemplo, con Elasticsearch, no sé, cuando tú vas a hacer una query en Elasticsearch, el lenguaje, o no un lenguaje, sino la estructura de esa query es tan compleja que no se puede pasar como parámetros en la URL, que es lo que utiliza Get. Get no permite que tú mandes JSON, solo te permite mandar parámetros en la URL, codificados con HTTP, con el signo ampersand y el signo de interrogación, y así puedes concatenarlos todos. Pero eso tiene un límite. O sea, eh, no existe realmente según el RFC 2016 y el 3986, para las especificaciones HTTP, no existe realmente un máximo definido. Pero obviamente hay límites prácticos. Algunos navegadores como Firefox, Chrome o Safari te ponen un límite de 2048 caracteres. Entonces eso te pone a ti en el problema de qué pasa si yo quiero, por ejemplo, hacer una query que yo necesite pedirle muchos datos al backend, o sea, especificarle muchos parámetros para que el backend me dé esos datos. Bueno, lo que sea que vayas a mandar en el query string no puede ser mayor a 2048 caracteres y eso es una limitación. Obviamente uno nunca manda tantos datos al backend, pero es interesante porque, por ejemplo, en Elasticsearch, como comentaba ahorita, se utiliza el método POST para hacer una query, lo cual es raro, lo cual viola todo lo que significa REST y RESTful en general. Se supone que tú el método POST lo utilizas para crear cosas, no para obtener. Fue un workaround que utilizaron en Elasticsearch y bueno, si ellos lo hicieron, muchas personas también lo hacen, muchas compañías, y no pasa nada. Realmente no pasa nada, pero es una mala práctica y no se debería hacer. Pues para eso es que algunas personas han estado conversando sobre el método nuevo que se llama Query, y el método Query va a tener las bondades de Get con las bondades de Post. ¿Qué significa esto? El método Query se está definiendo, se está discutiendo, como dije ahorita, para que sea idempotente, pero para que puedas mandar JSON, no solamente datos en el query string. De hecho, ya no vas a poder mandarlos en el query string, solo con JSON. Ahora te voy a mostrar cómo es que funciona eso. Por ejemplo, he preparado acá este pequeño script en Express, muy sencillo, 18 líneas de código, que expone en el puerto 8000 dos endpoints, uno con el método HTTP GET y otro con el método HTTP POST. Realmente la URL es la misma, pero bueno, se dice que el método es diferente porque los métodos HTTP son diferentes, o sea, los endpoints son diferentes.
Cuando yo llame a este método por query, por get, perdón, yo le voy a mandar ciertos parámetros y los voy a mostrar en la consola. Y cuando yo llame a este por post, le voy a mandar también ciertos parámetros en JSON y los voy a mostrar en la consola. Vamos a levantar el pequeño server y acá tengo un Postman preparado. El primero lo tengo con el método get y tengo un solo parámetro que se llama foo y su valor es var. Si lo enviamos al backend, el backend responde status OK y aquí vemos que el backend recibió foo y var. Ahora vamos a hacerlo con el método post. Si lo hacemos con el método post, en vez de mandarlo por la URL, fíjate que en el get se pone aquí arriba en la URL, en vez de mandarlo por la URL lo vamos a mandar como un JSON. Y vamos a enviar el dato y acá, en la petición, perdón, y acá te va a poner que has recibido realmente los parámetros. ¿Te das cuenta que es lo mismo? O sea, los datos se envían se envían igual, lo que la forma de enviarlos es diferente. Y eso es lo que propone cambiar esta nueva, esta nueva propuesta que están discutiendo estas personas. Sigamos leyendo la noticia. La propuesta no es algo nuevo, lleva años en discusión, como decía ahorita, dentro de la comunidad de desarrollo. De hecho, se han registrado conversaciones desde el 2021, donde se bajaron varias alternativas antes de decidir el nombre query. Ojo que esto es interesante. El primer nombre que se propuso fue Search. A mí realmente me gusta más query, o sea, tiene más que ver porque no sé, tú haces una query a una base de datos, tú haces una query a un file, tú haces una query a un endpoint. Search es como buscar. ¿Y qué pasa si yo no quiero buscar? ¿Qué pasa si yo quiero pedir y no quiero buscar nada? Por ejemplo, un método show de un recurso en un endpoint de una API REST. Ahora, ¿qué beneficios trae esto para el desarrollo web? Bueno, entre los aspectos más destacados, según el artículo, es su capacidad para cachear respuestas, algo que Post no permite debido a su naturaleza no idempotente. Esto es súper importante. Nosotros a veces no le damos la importancia que tiene el caching en las API REST, pero bueno, gastamos dinero en la infra, en los servidores, porque realmente es muy barato. Hoy día es muy barato escalar una infra para pequeñas, medianas empresas, incluso para proyectos personales. Entonces tiende a ser más beneficioso en términos de costos, no económicos, pero sí humanos y de horas, de tiempo, escalar un poquito el servidor. Si te ha crecido un poco la base de clientes y tienes muchas peticiones y se está poniendo un poco lento, pues lo escalas un poquito, te va a costar $30 más al mes, pero no tienes que fajarte con la caché. La caché y el naming son dos de los conceptos más complicados en informática. Es curioso, ¿no? Por el naming. El naming es el nombrar algo, es darle un nombre a una cosa. Te sorprendería lo complicado que es. Y de eso dependen muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, volvemos a la caché. Pero hoy día lo resolvemos de esa forma. Obviamente cuando es un pequeño proyecto, pero ya cuando es una cosa ya a escala de millones de usuarios, sí necesitas usar caché. Y eso es una cosa muy importante que va a tener este nuevo método, esta nueva propuesta, si se convierte en un método real, que espero que sí, es que te va a permitir cachar el método query. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, yo en mis proyectos personales tengo ahora mismo uno que estoy usando Elasticsearch. Y con Elasticsearch yo estoy obligado a usar el método post. Y como el método post no es idempotente, yo no puedo cachar el método post. Recuerden que idempotente te da el mismo resultado, por eso es posible cacharlo. Pero bueno, cuando esto se termine, ya va a ser posible cachar el método query y yo, por ejemplo, voy a poder hacer llamadas a Elasticsearch con un método query que puedo cachar. Eso me va a dar una ventaja enorme en términos de rendimiento porque cada vez que un usuario haga la misma petición, el backend le va a dar el mismo dato sin tener que llamar a Elasticsearch, que es lento. O sea, no es lento, pero una caché es mucho más rápida porque está diseñada para eso. Entonces va a ser una cosa muy, muy interesante que voy a darle seguimiento. Voy a darle seguimiento yo en lo personal a esta noticia, espero que tú también, porque en el momento que ya esté aplicado el método query lo voy a refactorizar en los proyectos que tengo ahora y que tendré para ese entonces. Seguimos leyendo, un futuro prometedor para query. Aunque aún no es una realidad, todo indica que el método query será aprobado en los próximos años. Se espera que su uso se extienda progresivamente en las API y servicios web, dando así al mundo del desarrollo web una herramienta más para gestionar sus peticiones de manera eficiente y lógica. Pues bueno, eso es. Si te ha gustado el video y quieres conocer más sobre tecnología, pues suscríbete y dale like. Nos vemos en la próxima.